una vida de servicio, una vida de servir. Y donde iba bendiciendo. Donde pasaba Jesús, había bendición. Donde pasa Jesús, hay bendición. Ahora tú di, donde pasa César, hay bendición. Donde pasa Alma, hay bendición. Donde pasa Luz, donde pasa Jesús, donde pasa Claudio, donde pasa cada uno de ustedes, tiene que haber bendición. ¿Por qué? Porque Cristo es el que gobierna nuestras vidas. Nosotros somos cristianos. Nosotros obedecemos a Él. Y la característica de Él era servir, era bendecir. Entonces nosotros tenemos que vivir para servir. Hola, bendiciones. Es un honor tenerlos de nueva cuenta reunidos. Qué bendición que estemos aquí unidos como iglesia. Hoy les quiero compartir algo que es muy importante, que es sumamente importante para cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Todos los que queremos o creemos en Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo, debemos tener una característica que tenía nuestro Señor Jesucristo, que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que Él vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Entonces, Él vino a servir. Y nosotros, también que nos decimos cristianos, venimos a servir. Nosotros venimos a servir a Dios, servir al prójimo. Nuestro Señor Jesús, Él vino a servir a su Padre, obedecer a su Padre, y Él fue obediente hasta la muerte. Nosotros, desde que le pedimos a Él que entre a nuestro corazón, que nos convertimos a Él, a veces nos equivocamos, a veces pensamos erróneamente. A veces nosotros traemos problemas, traemos dificultades, traemos conflictos en nuestras vidas y buscamos a Dios. Buscamos a Dios para que Él nos solucione esos conflictos, para que Él nos arregle esa situación, para que Él haga lo que nosotros queremos. Ese es un error. Nosotros cuando nos convertimos al Señor, entonces le entregamos lo que somos, le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestros recursos, todo lo que somos. Ya no hacemos lo que queremos, sino ya hacemos lo que Él quiere, ya hacemos lo que Él manda, ya le servimos a Él, ya le servimos al Dios Todopoderoso. Y Él en su gran misericordia, en su bondad, Él nos cumple, Él nos da conforme nuestras necesidades, no conforme nuestras peticiones. Muchas veces Él nos da conforme a nuestras necesidades, Él nos da lo que realmente necesitamos. Entonces el punto es no equivocarnos. Si tú te conviertes al Señor, te convertiste para servirle, para dar tu vida. Ya tu vida no te pertenece, ya es de Él. Ya todo lo que hagas, todas tus acciones ya son para Él, son para agradarlo a Él. Entonces, así como Él vino para servir y no para ser servido, así nosotros tenemos que vivir en ese sentido. Tenemos que vivir para servir. Amén. Tal como nos dice su palabra, los invito a ir a sus Biblias, ahí en Mateo 22:37, por favor. Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amar
es servir. Amar es obedecer. Una persona que ama a otra persona trata de servirle. Trata de hacer lo que a la otra persona le agrada. Entonces aquí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo lo que eres. Este es el primer y gran mandamiento, continúa diciendo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mm? Entonces son dos mandatos, no son opcionales. Dios nos está mandando, ama a Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mm? Sirve a Dios con todo lo que tienes, sirve a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mm? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice adelantito. ¿Mm? Entonces, si partimos de ahí, si servimos a Dios, vamos a hacer su voluntad. Si servimos al prójimo, vamos a bendecirlo. Miren lo que les decía ahorita en Marcos 10:45. Ahí damos unas hojitas a la derecha. El siguiente evangelio de San Marcos. Marcos 10:45. Desde el 44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Bendito sea Dios. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Y Él así lo vivió. Él, el tiempo que está registrado aquí en la palabra de Dios, Él fue un tiempo de servicio, un tiempo de servir. Desde la madrugada, Él estaba ahí sirviendo. ¿En qué manera? Estaba orándole al Padre. Estaba orándole al Padre. Estaba poniéndose de acuerdo con el Padre para que en el día donde fuera, donde hubiera aquella necesidad, aquel paralítico, aquel mujer que tenía el flujo ya de 12 años, donde estuviera que tantas necesidades, ya estaba teniendo todo lo necesario para que se glorificara a nuestro Señor en aquella situación. Entonces, amanecía y vámonos a caminar. Y iban de una ciudad, y iban a otra ciudad, y iban. Una vida de servicio, una vida de servir. Y donde iba bendiciendo. Donde pasaba Jesús, había bendición. Donde pasa Jesús, hay bendición. Ahora tú di, donde pasa César, hay bendición. Donde pasa Alma, hay bendición. Donde pasa Luz, donde pasa Jesús, donde pasa Claudio, donde pasa cada uno de ustedes, tiene que haber bendición. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Cristo es el que gobierna nuestras vidas. Nosotros somos cristianos. Nosotros obedecemos a Él. Y la característica de Él era servir, era bendecir. Entonces nosotros tenemos que vivir para servir. ¿Mm? Miren lo que dice Lucas
Lucas 22, 24. Qué bonito cuando llegas a una empresa y te dicen, ¿en qué le puedo servir? ¿Mm? Cuando llegas a un lugar y te dicen, estoy para servirle. ¿Qué se le ofrece? ¿De qué manera le puedo servir? ¿Mm? Entonces ese debe de ser nuestra manera de vivir. De hecho, en eso se caracterizan los discípulos de Jesús. Lucas 22, 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, ¿ven? Mas no así vosotros. Ellos se aprovechan, ellos se hacen así. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Mm? Él estaba como el que sirve. Entonces, yo estoy para servirles. ¿Mm? Todos podían estar bien a gusto, todos podían estar ahí nada más contemplando. Pero Él estaba ahí, nuestro Señor Jesús estaba ahí para servirle, para sanar, para instruir, para consolar. ¿Mm? Y ese fue, así le dice, mas yo estoy entre vosotros para como el que sirve. Apoyando por Dios nos caracteriza por eso, por servir tanto a Dios como servir al prójimo. Tal como dice en el libro de Santiago, Santiago 1:27. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Mm? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Mm? ¿Ven? Entonces, no podemos quedarnos con una religión, nada más reunirnos y estar ahí en la palabra, leyendo la palabra y sin accionar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que, sí, claro, reunirnos, aprender, convivir como hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero salimos a servir. ¿Mm? Salimos a servir al prójimo, salimos a servir al que está a un lado. ¿Mm? Tenemos que vivir para servir. Servir es una forma de adoración.
Servir es una forma de adoración, es una forma de expresar gratitud hacia Dios. Uno sirve no por obligación. Uno le sirve al Señor no por obligación, sino por gratitud, por amor. ¿Mm? ¿Cómo podemos servir? ¿Puedes servir como hijo? ¿Cómo estás siendo como hijo? ¿Estás sirviendo? ¿O no estás funcionando? ¿No estás haciendo lo correcto? ¿No estás haciendo lo que Dios dice? Podemos servir como padres. ¿Realmente estoy sirviendo en la función que tengo como padre? ¿Estoy haciendo lo que mi Padre Celestial me dice que haga? ¿Estoy cumpliendo con la expectativa que tiene Dios para mí como padre? ¿Estoy sirviendo como esposo? ¿Estoy funcionando? ¿Estoy sirviendo como esposo? ¿Estoy sirviendo conforme a la palabra de Dios como esposo? ¿Estoy sirviendo como vecino? ¿Estoy sirviendo como patrón? ¿Estoy sirviendo como empleado? Entonces, en cada punto, en cada posición, tenemos que servir al Señor. Primeramente a Dios y luego al prójimo. Porque también nos podemos engañar a nosotros mismos, como aquel sacerdote o como aquel levita, que iban de camino y vieron a un hombre medio muerto, pero no sirvieron. Ni uno de los dos sirvieron. Se fueron de largo, no sirvieron. Mas sin embargo, un samaritano pasa por ahí, pero él tiene la intención de servir. Él tiene en su corazón el de servir. Él tiene las características de Jesús. Y él inmediatamente sirve y sirve de todo corazón. Se baja y cura las heridas de aquella persona que lo habían dejado media muerta, los ladrones, y las lo venda y lo echa a su caballo y lo lleva al primer pueblo, al mesón, y ahí da un dinero y le dice, cuídamelo, y si voy a volver, y si necesitamos pagar más, voy a pagar. Yo respondo. Sirvió y sirvió de todo corazón. Esa es la característica principal de nuestro Señor Jesús. Él vino a servir, Él vino a dar su vida, leímos ahorita, para rescate de muchos. Y nosotros a veces creemos que no, yo aquí voy a esperar a que me sirvan, yo aquí voy a esperar a que me hagan, yo aquí voy a esperar a que me hagan todo lo que yo quiera. Yo vine aquí a ser servido, no servir. No, pues ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Una persona que sirve donde quiera, queda bien. ¿Sí o no? Donde quiera cae bien, una persona que sirve. Así como José. ¿Quién se acuerda de José, el de la Biblia? José, donde llegaba, había bendición. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con Dios, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él quería agradar a Dios. Y como agradar a Dios, también es servir al prójimo, servir al prójimo. José, aún ahí con los esclavos, yo creo que estaba bendiciendo a los esclavos. Hasta los esclavos fueron bendecidos, yo creo, con la
el tiempo que estuvieron con José. Luego llegó ahí donde fue vendido a Potifar, ahí el gobernador, y llegó y empezó a cambiar la casa del gobernador. Se empezó a bendecir porque él llegó con la idea de ¿qué? De servir. Él no llegó con la idea de, a ver, ¿qué me dan? Ya con que me den de comer, y ahí ni modo, voy a tener que trabajar, y una mentalidad mediocre. No, él llegó con una mentalidad de servir, y el servir es de una mentalidad de ricos. ¿Mm? Una persona que sirve, que funciona, es rica. Una persona que no quiere servir, que no quiere ayudar, es una persona pobre, mediocre. Entonces él llega, sigo hablando de José, él llega ahí a la casa de Potifar y empieza a ver los detalles. Mira, esto quedaría mejor así. Estas plantas necesitan podarse, esto así, así, así. Empezó él a hacer. Empezó él a servir. Y al poquito tiempo su patrón le entregó las llaves de todo. ¿No? Cuando se dan cuenta que tú vas a servir, te dan honor, te respetan, le dan las llaves y empieza a hacer y hacer. Y luego, pues, ya sabemos que después fue a parar a la cárcel, y no por malas obras, pero fue a parar a la cárcel. Y ahí en la cárcel también llegó a servir. También llegó a servir y ahí de tal modo que al ratito también le dieron las llaves de la cárcel. ¿Mm? Porque la palabra de Dios dice, Dios honra a quien le sirve. ¿Mm? Entonces, y ahí estuvo, y ahí, desde ahí sirvió a dos hombres que llegaron a un ¿qué? A un panadero y a un copero. Ahí les sirvió, les dije, yo te puedo decir, el Señor puede decir de qué se trata sus sueños. Y les sirvió. Entonces, ¿qué pasó con él? Llegó el momento de que salió de ahí, estuvo en una posición, fue administrador y siguió sirviendo. ¿Mm? Siguió sirviendo, siguió administrando, pero Dios siempre lo honró. ¿Mm? Entonces, tenemos que vivir para servir. ¿Mm? Para servir a Dios y para servir al prójimo. Amén. Si no, nomás no. Tenemos otro ejemplo tan claro en la palabra de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan 15, ese no lo traía apuntado, pero ahorita me acordé. El Evangelio de Juan 15 dice que nuestro Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramitas por donde cae el fruto, por donde se cuelga el fruto, el racimo de uvas. ¿Mm? Entonces Él nos dice, tienen que estar pegados a mí para que puedan dar frutos. Porque separados de mí, nada podés hacer, dice. ¿Mm? Entonces, la idea es que lleven muchos frutos, que sirvan, que haya frutos. Por eso es que tenemos que estar pegados a la vid, tenemos que estar pegados a nuestro Señor, tenemos que estar haciendo su voluntad para poder servir. Tenemos que vivir como Él manda y haciendo su voluntad, y de esa manera es que vamos a dar frutos. ¿Mm? Todo pámpano que no dé fruto es cortado y es tirado, rejuntado y echado ¿a dónde? Al fuego. Al fuego.
entonces vale más que demos frutos. Vale más que sirvamos por amor, no por obligación. Vemos a la palabra, yo les puedo decir muchas cosas, pero mejor la palabra es la que nos habla. Nuestro Señor es quien nos habla, quien nos ministra. Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Porque es la característica de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es sobrellevar? No es llevar totalmente, pero sí es apoyar. Sí es así como que vamos cargando una bolsa de esas grandes de 2 asas, pues tú agarras una asa y yo agarro otra. Sobrellevar las cargas, los unos las cargas de los otros, y así cumplir así la ley de Cristo. Entonces, el que sirve será honrado por Dios. Así como el ejemplo que les acabo de dar de José. Él fue honrado. José fue honrado porque él estaba con Dios y Dios con él. Y él estaba dando frutos, él estaba sirviendo. Y él donde iba, había bendición. Entonces tú donde estés, yo donde estoy, tenemos el deber, la obligación de estar sirviendo, de bendecir, de sumar, no de restar. Hay personas que viven para sumar, dar. No estoy hablando materialmente, estoy hablando general. Y hay personas que viven para restar. Dame. Jesucristo vino para sumar. Te doy mi vida, te doy todo lo que tengo. Entonces, vamos sirviendo al Señor con alegría, conforme a lo que dice el Salmo 100. Miren qué bonito lo que dice el Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Ahorita que llegué aquí al lugar, aquí al templo, me quedé admirado y agradecido con Dios porque vi a un hermano allá limpiando fuera, vi a otra hermana también sirviendo aquí adentro y vi a otros también por allá y todos en el mismo sentir, en la misma dirección, servir al Señor, servir al Señor, servir al Señor con regocijo, servir al prójimo como a nosotros mismos. Proverbio 3. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Servir, es honrar, es servir al Señor. Hay algo muy importante en el servicio. Hay algo muy que tenemos que entenderlo, no equivocarnos, no tener esa
ese pensamiento erróneo de que, me convierto a Dios y me hago patrón de Dios. Y me la llevo ordenándole a Dios. Dios, haz esto. Dios, ayúdame en esto. Dios, saca esto adelante. Dios, esto y esto y esto y esto y esto. No, no. Es todo lo contrario. Dios, ¿en qué puedo servirte? Dios, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar? ¿Cómo puedo colaborar para tu gloria, para tu obra? Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, como dice el Salmo 119. Enséñame a hacer lo que a ti te agrada. Hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades y Dios las sabe. Todas tus necesidades, las necesidades que tiene el hermano, cada uno. Pero Él dice, fíjense muy bien cómo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? No es otra cosa más que decir, tú eres mi rey, Señor, yo soy tu siervo, estoy para servirte, me cuadro, me dispongo. Eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Servirle al Señor, servirle, hacer su voluntad, y Él va a ir acomodando todas nuestras necesidades. Él va a ir supliendo lo que realmente necesitamos. ¿Por qué te afanas? No nos afanemos. Simplemente sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Sirvamos a nuestro Dios y sirvamos al prójimo, como a nosotros mismos. Así como nosotros mismos nos servimos, nos ayudamos, como un miembro, una mano le sirve a otra mano, una mano le sirve a un pie, todos los miembros se sirven. Así es como debemos de apoyarnos, servirnos. Y en cada posición, como vimos ahorita, el esposo tiene que vivir sirviendo a su esposa. Y la esposa tiene que vivir sirviendo a su esposo. No por obligación, sino por amor. Porque al mismo tiempo se sirve a Dios. El hijo tiene que honrar a sus padres. Tiene que servir a sus padres. Para que le vaya bien, dice la palabra de Dios. Es un mandamiento con promesa. Nosotros como padres tenemos también nuestra obligación de instruir a nuestros hijos, de disciplinar a nuestros hijos en el amor de Dios. De servir a nuestros hijos. Entonces, si todos entendemos eso, si pudiéramos entender la grandeza, la función de yo creo que sería el mundo muy diferente. Hay tanta delincuencia, tanta maldad por falta de servir. Hay padres que no sirven a sus hijos. Hay padres que no sirven a sus hijos. Y no te estoy diciendo que el padre tiene que ser el sirviente, tiene que ser el que les hace todo a los hijos. El rol del padre es el que disciplina por amor al hijo, el que enseña, el que instruye, para formar hijos que sirvan a Dios y sirvan al prójimo. Pero desgraciadamente esos roles pues no se hacen y se dejan todo a la deriva. Ya que aquellos hijos, aquellas personas van creciendo con la idea de que dame, y dame, y dame, y dame. Y ahí están los padres tratando de darle y darles y darles, cumplir sus caprichos.
¿Mm? Y eso los echa a perder porque ellos crecen en esa mentira de que todos les tienen que servir a ellos. Y llegan al mundo, llegan a la realidad, ¿y qué? Si no sirves. Ajá. Ajá. Entonces, tenemos que instruir a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ser amables, tenemos que servir al prójimo, tenemos que servir a Dios con todo lo que somos, para que nos vaya bien. ¿Mm? Entonces, qué importante es servir a Dios y servir al prójimo, ¿verdad? Qué importante es porque con eso hallamos gracia ante los ojos del hombre, ante el hombre y ante Dios principalmente. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no como para los hombres, dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para Dios. Si estoy haciendo lo que estoy haciendo, si estoy lavando platos como si Dios los hubiera ensuciado, como si acababa de comer Jesús ahí. Estoy planchando, estoy haciendo esto, estoy arreglando esto, estoy pintando como si Jesús fuera a venir ahorita más tarde a pasar por aquí. Estoy haciendo lo que estoy haciendo porque es para Jesús, es para el Señor, para la gloria de Dios. Hay tanta necesidad, tantas cosas en las que podemos servir. Amén. Tenemos que ser congruentes con lo que creemos y con lo que dice la palabra de Dios. No podemos quedarnos con toda la materia, con toda la teoría, sin tener una acción. Así como el Señor muy sabiamente nos pone el ejemplo del buen samaritano, pues. El sacerdote tenía toda la teoría, él ya sabía que amarás a tu prójimo, como él ya sabía, entendía, él ya sabía, ya había leído aquí en Deuteronomio, en Proverbios, que nunca se te olvide la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Ella sabía, ya tenía la teoría y tal vez el levita también. Mas sin embargo no la pusieron en práctica ahí al ver al hombre medio muerto. Entonces tenemos que ser congruente con lo que sabemos y con lo que tenemos que hacer, con lo que dice su palabra, por amor a Dios. Por eso empezamos al principio, amarás a Dios con todo lo que somos, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vive para el Señor, vive para tu prójimo. Hay un hijo que está esperando que le sirvas. Hay un hermano que está esperando que le sirvas. Hay un padre o una madre que está esperando que tú le sirvas. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que servir. Tenemos que ver la manera. Y no estoy diciendo de que vas a hacer lo que todos quieren que hagas. No, vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Hay personas que están esperando una palabra de ti. Hay personas que están esperando una palabra de dirección, una palabra de aliento. ¿Y qué hacemos? Hay veces nos embotamos, estamos ahí que con los teléfonos, que con esto otro, y se nos va el tiempo y ahí no estamos sirviendo. Ahí no estamos sirviendo. Entonces el Señor nos está, a ti, a mí, a todos nos está dando recursos. Nos está dando recursos, nos está dando tiempo, nos está dando salud, nos está dando recursos económicos.
Nos está dando una familia, nos está dando a diferentes formas, pero Él nos está dando recursos. Y va a llegar la hora, va a llegar el momento de que tenemos que dar cuentas por ello. A ver qué hicimos. ¿Servimos o no servimos? ¿Funcionamos? ¿Servimos para lo que nos encomendó el Señor? ¿O somos como ese siervo inútil que pues ahí se quedó? Va a llegar la hora, va a llegar el momento que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí no vamos a poder echar la culpa. Ahí no hay con que, no, pues que es que ella me dijo que no lo hiciera. No, es que mi papá me dijo que no. Es que mi mamá me dijo que no lo hiciera. Ahí cada quien vamos a dar cuentas por las obras que hayamos hecho estando aquí en la tierra, sean buenas o sean malas. Entonces, vale más servir al Señor con alegría, así como leímos ahorita en el Salmo 100. Amén. Dándole, honrando al Señor con todo lo que somos, sirviéndole al prójimo como a nosotros mismos. En eso se basa toda la Escritura. Dice ahorita, toda la ley y los profetas, en eso se resume, se basa. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Servirás al Señor toda tu vida y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Servirás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito eres, Señor, te alabamos, te bendecimos. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, te pedimos que nos ayudes a servirte, Señor. Ayúdanos a servirte de todo corazón. Ayúdanos a servir al prójimo, Padre Santo, así como a nosotros mismos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te pido que bendiga, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Que bendiga, Señor, también a esos hermanos, esos que están detrás de esa cámara, ya en cualquier lugar, Señor, que están viendo este video, cualquier lugar, en cualquier parte, Señor, te pido que toques sus vidas, que los bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor tenga de ustedes misericordia. El Señor ponga en ustedes paz. El Señor los bendiga donde vayan, al levantarse, al acostarse. El Señor bendiga sus hogares, a todas sus familias, en el nombre de Jesús.